¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la séptima clase para los alumnos del segundo semestre en la materia de Química 2. Espero se encuentren muy bien. Hoy, el día martes, les voy a mostrar el siguiente tema que es el número... Bueno, me equivoqué, no es el número de equivalentes, es la normalidad. Ahora, al igual que en los ejercicios anteriores, esto simplemente es una muestra o es una forma de presentar las disoluciones. De eso se trata otra vez este tipo de ejercicios. La normalidad no es más que una cantidad o una concentración de una determinada disolución a una que tú tienes que utilizar por determinada cantidad del soluto. Igual si nosotros hablamos de soluto y disolvente, ¿sale? La normalidad, como nos dice aquí, expresa el número de equivalentes gramos de soluto presentes en un litro de disolución. En este caso, nada más la fórmula es normalidad es igual al número de equivalentes gramos de soluto entre los litros de disolución. Entonces, si se dan cuenta, es casi como la molaridad. La diferencia en este sentido es que la cantidad, por así decirlo, en este ejemplo, el hecho de la, ¿cómo decirlo? El hecho del número de equivalentes gramos de soluto es lo que nos interesa para poder hacer este cálculo. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es el número de equivalentes gramos de soluto? Pues vamos por partes, porque tenemos tres tipos. Bueno, solamente hay un tipo de números de equivalentes gramos de soluto, pero los vamos a expresar diferente dependiendo de qué tipo de compuesto es el que nosotros queramos mezclar. Fíjense, la normalidad de una unidad de concentración que depende de la reacción en la que participará la disolución. Lo que ocurre es que cuando nosotros hablamos de normalidad se basa en qué tipo de soluto y el compuesto que es el soluto que va a reaccionar con la disolución, que en este caso digamos que siempre es agua, ¿no? Y así es como nosotros hacemos el cálculo de la normalidad. Por ejemplo, número de equivalentes gramos de soluto en un ácido. Es la cantidad de moles de hidrógeno proporcionado por un mol de ácido cuando se disuelve en agua. ¿Ok? Vamos a ver primero entonces con un ácido y luego continuamos con el otro. Dejen hago un poco grande esta parte. Ahí está. Y listo. Déjenme redacto un pequeño ejercicio por aquí. Vamos a ponerle como un inciso A. Así no se pone inciso A. Ahora sí. Se requiere preparar una disolución. O bueno, se requiere preparar, ¿qué les gusta? Medio litro de una disolución. 0.2. No le puse. 0.2 normal de HCl, o sea, ácido clorhídrico, punto y seguido. Repito, se requiere preparar medio litro de una disolución 0.2 normal de ácido clorhídrico, punto y seguido. ¿Qué cantidad de ácido se requiere? Ujú. ¿Qué cantidad de ácido se requiere? Ahora, para esto, la cantidad de ácido, perdón, se refiere al número, bueno, vamos a ponerlo, número de equivalentes gramo de soluto. Ujú. Solamente una forma de expresarlo. Lo que pasa es que como el nombre está muy grande, me gusta abreviarlo para que se haga más fácil al mencionarlo. ¿Sale? Entonces nosotros tenemos dicho ejercicio. ¿Cómo se resolvería en este ejemplo? Fíjense. Nosotros sabemos para empezar que tenemos una fórmula que es normalidad es igual al número de equivalentes gramos de soluto, digamos para representarlo, entre la cantidad de litros de disolución. Ujú. Entonces, del número de aquí el chiste del ejercicio es el número de equivalentes, pero ahorita voy a eso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a calcularlo. ¿A qué se refiere? Fíjense aquí. Se requiere preparar medio litro de una disolución 0.2 normal de ácido clorhídrico. Entonces, ¿yo qué es lo que ocupo? Si se dan cuenta, al ser 0.2 normal de ácido, ahorita vemos eso, y medio litro, entonces yo ya tengo los litros y la normalidad. Por lo tanto, la fórmula yo la puedo representar de esta forma, como número de equivalentes gramos de soluto es igual a la normalidad multiplicada por los litros de disolución. Ujú. Es una multiplicación, a eso me refiero. Entonces, la normalidad en este caso sería, por ejemplo, 0.2 normal entre los litros de disolución. Los litros de disolución serían ¿cuánto? Es medio litro, entonces sería 0.5 litros. ¿Sale? Y eso nos va a dar el número de equivalentes gramos de soluto.
Entonces sería 0.2 por 0.5. Y nos da 0.1. Igual a 0.1 ¿qué? 0.1 número de equivalentes gramos de soluto. Significa que para poder preparar esta disolución yo requiero 0.1 número de equivalentes gramos de soluto. Ahora viene el chiste. ¿Qué es un número de equivalentes? Como recordarán ustedes en la definición, déjense los vuelvo a poner. Equivalente de un ácido, la cantidad de moles de H positivo, o sea, de iones hidrógeno proporcionados por un mol de un ácido cuando se disuelve en agua. Les explico esta parte rápidamente, que también la vamos a ocupar en las siguientes ecuaciones. Lo que ocurre es cuando nosotros mezclamos, digamos, este es mi vasito de agua, y nosotros aquí mezclamos un ácido, en este caso el HCl, se separa el H del L, del HCl, y este se convierte en iones hidrógeno. Estos iones hidrógeno están disueltos por completo en el agua. Estos iones hidrógeno, de hecho, es lo que le da las características ácidas a el agua, por eso los ácidos tienen hidrógeno, porque es lo que le da esas características ácidas a las disoluciones. Ahora, de esta cantidad de iones hidrógenos en lo que se basa dicha fórmula para poder hacer el cálculo. Entonces, nosotros sabemos que en un número de equivalentes gramos de soluto, nosotros sabemos que depende de la cantidad de hidrógenos que tenga. En este caso, el HCl, por la cantidad que se va a disolver, en este caso sería nada más uno, porque es la cantidad de ácidos, de hidrógenos, perdón, que tiene la fórmula del ácido clorhídrico. Por lo tanto, un número de equivalentes es referido a un átomo, digamos, o mol de hidrógeno que se encuentra ahí. Pero, ¿eso cómo se expresaría en gramos? Se expresa en gramos basado en la cantidad o el número de gramos que tenga en este caso la fórmula. Por ejemplo, en este caso el HCl sería hidrógeno que tiene 1 y el cloro que tiene 35. Entonces la masa te da 36 gramos sobre mol. ¿Sale? Entonces, nosotros sabemos que hay 36 gramos sobre mol en este ácido clorhídrico. Entonces sabemos que ¿cuál sería la cantidad de número de equivalentes en el ácido clorhídrico? Por la cantidad de átomos que hay, como es 1, significa que hay un número de equivalentes gramos de soluto disueltos en 36 gramos de HCl. ¿Sale? O sea, un número de equivalentes gramo en 36 gramos de HCl. ¿Va? ¿Qué significa? Que si yo ocuparía un número de equivalentes gramos de soluto entero, yo ocuparía de ácido clorhídrico, ocupo 36 gramos. Vamos a ver. Significa que yo no ocupo un número de equivalentes. ¿Cuánto ocupo? Recordarán que eso es mi fórmula. Ocupo 0.1. 0.1 número de equivalentes gramos de soluto. Entonces eso es X. Sería 0.1 por 36 entre 1. ¿Cuánto nos da? Pues 3.6, ¿no? Pero igual vamos a calcularlo. Sería 0.1 por 36. Entre 1, pues 3.6. Entonces, X es igual a 3.6 gramos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que para preparar esta disolución, yo ocupo 3.6 gramos de HCl. ¿Va? Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, no creo que se lo pregunten, pero igual les explico. El ácido clorhídrico es un líquido, el HCl es un líquido. Entonces, no necesariamente podremos decir que, ¿cómo decirlo? Que simplemente así es en gramos. Pues técnicamente sí, o sea, si ustedes agarran un recipiente, una probeta, y nosotros queremos medir, lo podemos poner en la báscula y echarle la cantidad de ácido y pesar 3.6 gramos. Pero si queremos ser más quisquillosos, pues nosotros ocuparíamos ¿cómo decirlo? Pues ocuparíamos simplemente su densidad para poder saber cuál sería exactamente la cantidad, digamos, en volumen. En densidad tiene 1.12. La densidad del ácido clorhídrico es 1.12 gramos sobre centímetro cúbico. Ajá. Entonces, como nos lo está dando en gramos, yo directamente lo puedo transformar a mililitros o centímetros cúbicos, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque sería, vamos a ponerlo con otro colorcito, densidad es igual a la masa sobre el volumen, y en este caso yo que ocupo el volumen, entonces la fórmula, por lo tanto la fórmula te queda como volumen es igual a la masa entre la densidad. La masa en este ejemplo serían 3.6 gramos.
entre la densidad, para este ejemplo es 1.12 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, nos da 3.6 entre 1.12. Nos da 321,42. Ay Dios, mililitros o centímetros cúbicos. Si nosotros queremos ser más quisquillosos, que en realidad esto ya me lo saqué un poquito extra, porque no nos lo está pidiendo, digamos, el ejercicio. El ejercicio ya se hubiera acabado hasta aquí, que es la cantidad de gramos que requerimos para poder preparar esta disolución. ¿Sale? Ahora, digamos que una forma de comprobarlo, por una forma de decirlo, es si yo lo hago a la inversa. ¿A qué me refiero? Digamos que vamos a hacer otra hoja. Digamos lo siguiente. Nosotros vamos a preparar una disolución en una bureta, una disolución normal. Una disolución normal. Y de esa disolución normal yo voy a preparar, como les había dicho ahorita, 500 mililitros, o sea, medio litro. Y de esos 500 mililitros yo agregué 3.6. ¿Cuánto? 3.6, ajá, 3.6 gramos de HCl, porque es una disolución normal de HCl. Entonces sería, ¿cuál sería su normalidad? O sea, aquí la pregunta es ¿cuál es la normalidad? Sabiendo que normalidad es igual al número de equivalentes gramos de soluto entre los litros de disolución. Ahora, el número de equivalentes sería relacionando justamente otra vez el número de equivalentes del ácido clorhídrico. Recordando que en una, vamos a ponerlo aquí, un número de equivalentes gramos de soluto es equivalente a la masa que tiene el ácido clorhídrico, que sería 36. ¿Por qué? Por la cantidad de hidrógenos. Recuerden, el hidrógeno solamente hay uno, por lo tanto sería equivalente a 1. Entonces, ya que nosotros conocemos este apartado, simplemente decimos, ok, ¿qué es lo que yo ocupo? El número de equivalentes. Entonces yo sé que hay 3.6 gramos, eso es un 6. Entonces yo ocupo el número de equivalentes gramos de soluto. X es igual a ¿cuánto? Dejen borro esto. Sería 3.6 por 1 entre 36. Entre 36. Y nos da 0.1, que obviamente es lo mismo que teníamos en el otro, que sería número de equivalentes gramos de soluto. Y ese es el valor que va aquí, 0.1 número de equivalentes gramos de soluto entre la cantidad de litros, que sería 0.5, porque es lo que nos está dando el ejercicio. Entonces 0.1 entre 0.5 nos da 0.2, que si se dan cuenta es el valor de la normalidad que teníamos originalmente en el ejercicio anterior. ¿Sí ven? 0.2 normal. ¿Va? Y es exactamente lo mismo. Vamos a ver otro ejercicio, pero ahora vamos a utilizar otro tipo de ácido para que ustedes puedan darse cuenta cómo es que tenemos que utilizar la fórmula de normalidad cuando hablamos de diversos tipos de compuestos. Ácidos, en esta clase me voy a enfocar en los ácidos, que son como los que tienen esa característica. También de paso voy a jugar un poco con la molaridad para que ustedes se den cuenta qué es lo que se tiene que hacer, ¿sale? Vamos a poner este caso como un inciso B. Vamos a ponerlo como un inciso B. Acá hay B. Ajá. Digamos que se va a preparar. Se va a preparar. ¿Qué les gusta? Nada más 250 mililitros de una disolución. Se va a preparar 250 mililitros de una disolución 0.5, 0.75 normal de H2SO4, o sea, ácido sulfúrico, punto y seguido. ¿Qué cantidad? Dejen hago un poquito más amplio esto para que no se amontone tanto. Se va a preparar 250 mililitros de una disolución 0.75 normal de ácido sulfúrico. ¿Qué cantidad de ácido se requiere? Es importante destacar aquí que nos está dando exactamente qué es lo que buscamos. O sea, la parte de los mililitros de disolución, que es normal, ácido sulfúrico, etc. ¿Sale? Vamos a ver.
Para empezar, pues nosotros partimos de la fórmula. Normalidad es igual al número de equivalentes gramos de soluto entre los litros de disolución. Ujú. Entonces, de esta, ¿qué es lo que yo requiero? Otra vez lo mismo que en el ejercicio anterior. Yo requiero el número de equivalentes gramos de soluto. Entonces sería número de equivalentes gramos de soluto es igual a la normalidad multiplicado por los litros. La normalidad en este caso yo ya lo sé. Es 0.75 normal multiplicado por 0.25. ¿Por qué 0.25? Porque son 250 mililitros, lo que equivale a un cuarto, o sea, 0.25 litros. ¿Vale? Entonces sería, voy a borrar esto, 0.75 por 0.25. Me da 0.1875. Que sería número de equivalentes gramos de soluto. Ya lo puse dos veces, pero bueno. Ahora, otra vez viene siendo el chiste. El chiste de estos ejercicios es saber cómo determinar el número de equivalentes gramos de soluto. El número de equivalentes gramos de soluto se relaciona, como les había dicho anteriormente, vamos a usar el azul, con el compuesto. En este caso, por ejemplo, el H2SO4. Este compuesto, el ácido sulfúrico, ¿cuál sería su masa? Su masa sería hidrógeno tiene 2, azufre tiene 32 y oxígeno tiene 64, ya multiplicados por cada uno, porque es 16 por 4, entonces nos da 98 gramos sobre mol. Por lo tanto, ¿qué cantidad nosotros tenemos aquí? Del ácido sulfúrico nosotros tenemos 98 gramos. ¿Qué cantidad equivale 98 gramos? ¿A cuántos números de equivalente? A 2 números de equivalentes gramos de soluto. ¿Por qué a 2? Por este 2 que está aquí. Recuerden que la normalidad está relacionada con la cantidad de moles, o en este caso la cantidad de hidrógenos que están en la fórmula. En este sentido, como tenemos un 2 en la fórmula de dos hidrógenos, porque se disocia por completo esos dos hidrógenos para darle las características ácidas a la disolución, por eso decimos que tenemos 2. ¿Sale? Entonces, 98 gramos equivalen a 2 números de equivalentes gramos de soluto. ¿Sale? ¿Qué es lo que yo busco entonces para esta regla de 3? Yo ya sé los next, yo ya sé que sería 0.1875 número de equivalentes gramos de soluto. ¿Esa qué cantidad en gramos equivale? Si se dan cuenta. Entonces sería 0.1875 por 98 entre 2 y nos da 91875, que serían ahora sí gramos. Digamos que aquí no lo necesito transformar a mililitros porque pues no lo quiero hacer, pero en realidad también se puede. Simplemente ocupo la densidad del ácido sulfúrico, que es como 1.3 o algo así. Es un poco más denso que el agua. Y ya terminamos esta parte. Y si se dan cuenta, así es como se debe determinar el número de equivalentes gramos de soluto de los ácidos. O sea, siempre que ustedes vean un ácido, ¿cómo le hago para poder identificar un ácido en los compuestos? Ah, debemos de identificarlos basado déjenme hago aquí un lado, basado en la fórmula que este tiene. Por ejemplo, digamos el ácido fluorhídrico, nosotros sabemos que tiene un número de equivalentes gramos de soluto, porque solo tiene uno, eso no aparece una H, HF, ajá. Digamos no sé, digamos el ácido fosfórico. Ujú. Tiene este 3 número de equivalentes gramos de soluto. ¿Por qué? Porque tiene 3 en este caso en su forma. ¿Sale? Entonces, así es como nosotros relacionamos justamente esta parte del número de equivalentes gramos de soluto. Digamos, vamos a utilizar el ácido fosfórico. Vamos a hacer un nuevo ejercicio ya para terminar esta parte. Bueno, apenas esta parte. Vamos a poner un inciso C. Y digamos que el inciso C nos dice, se preparó una disolución normal con, ¿qué les gusta? 49 gramos de H3PO4. Déjenme recorrer un poquito más esto.
Se preparó una disolución normal con 49 gramos de H3PO4. Digamos que la cantidad de disolución fue medio litro. Se preparó una disolución medio litro normal con 49 gramos de H3PO4. ¿Cuál es su normalidad? Está medio mal redactada. Se preparó una disolución medio litro. Mejor se preparó medio litro. De una disolución normal con 49 normal con 49 gramos de H3PO4. ¿Cuál es su normalidad? Ahora, si se dan cuenta, lo que nos está pidiendo sería la normalidad. Entonces, otra vez, normalidad es igual al número de equivalentes gramos de soluto entre los litros de disolución. El número de equivalentes sería basado en la cantidad del H3PO4, que es como les dije ahorita. H3PO4 o ácido fosfórico equivale a 3 números de equivalentes gramos de soluto. ¿Por qué? Por el hecho de este 3 que tenemos aquí. ¿Sale? Es por eso nada más. Por eso es que el ácido, el ácido fosfórico tiene eso. Ahora, vamos a calcular cuál es la cantidad en gramos que tiene en este ejemplo. Déjenme le bajo un poco. Aquí el hidrógeno tiene 3, sería 1 por 3. El fósforo tiene 1, no, 31 por 1. Y el oxígeno tiene 4. Sería 16 por 4. Entonces estamos hablando que tiene 3 más 31 más 64. 16 son 30, 30, 64. Está bien. Ah, ya lo había hecho eso. Son 4, 5, 6, 7, 8. Caray, también tiene 98 gramos sobre mol. Bueno, entonces, si nosotros tenemos tres números de equivalentes equivalen a 98 gramos. ¿Cuánta cantidad de número de equivalentes equivale si tú tienes 49 gramos? Entonces, eso es X. X es igual a ¿cuánto? X es igual a 49 por 3 entre 98. 49 por 3 entre 98 y nos da 1.5 número de equivalentes gramos de soluto, ¿sale? Entonces esa cantidad de número de equivalentes pues va acá, sería 1.5 número de equivalentes gramos de soluto entre la cantidad en litros que nosotros tenemos. ¿Qué cantidad en litros tenemos? Medio litro. 0.5 litros. Entonces, ¿qué cantidad nos da? Pues 0.75, pero igual vamos a hacerlo. 1.5 entre 0.5. 5. Caray, no es cierto, es 0.5, es 3. Significa que aquí la normalidad es 3 normal. O sea, al haber hecho esa dicha preparación, nosotros tenemos una disolución 3 normal. ¿Sale? Y si se dan cuenta, así es como finalizamos esta parte. Así es como se preparan las disoluciones normales, así es como se les define, disolución normal, ¿sale? Y vamos a dejar por aquí esta clase. Espero que estén muy bien, descansen mucho y nos vemos mañana en la siguiente, que vamos a continuar con la normalidad, pero ahora en otro tipo de compuestos, ¿sale? Hasta luego. Y también antes de eso voy a mezclarlo la normalidad con la molaridad, porque en realidad no son iguales, o sea, a veces la cantidad en molaridad y normalidad coinciden por el hecho, por ejemplo, en el ácido clorhídrico porque tiene solo un hidrógeno, pero no en todos es así, eso es lo importante. Tienen que aprender a diferenciarlas y darse cuenta cuáles son las características que éstas poseen, ¿sale? Pero pues ya le dejamos eso para la siguiente clase, ¿ok? Bueno, ahora sí, eso es todo por esta clase. Descansen mucho y nos vemos mañana.